Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios una vez más por concedernos regresar las ondas del aire, las ondas de este radio. Y aquí su hermano, amigo y servidor Felipe Nava con el pastor Efraín Valverde III. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino. Regresamos de nuevo para continuar con lo que hemos estado tocando sobre las verdades fundamentales que tienen que ver con nuestra edificación, verdades que son el fundamento del Hijo de Dios, no de cierta religión o cierto grupo, sino en general del cristiano creyente en el Señor, que es necesario que tengamos estas verdades en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en esta mañana queremos de nuevo entrar en esta parte. Estamos viviendo en la última mitad de la 70ª semana de Daniel. Estamos viviendo en la última mitad de la 70ª semana de Daniel. Y me refiero a las palabras escritas en el libro de Daniel, capítulo 9, versos 24 en adelante. Pero antes de continuar en esta mañana, queremos presentarnos delante del Todopoderoso, el Dios de Daniel, el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham y Moisés y todos los siervos del Señor que dejaron sus revelaciones, sus expresiones, sus experiencias en el libro que usamos como nuestra guía para caminar con el Señor y conocerlo mejor. Únase conmigo en esta mañana y vamos a pedir al Señor su dirección. Padre mío, nos presentamos delante de ti en esta mañana con mucho agradecimiento porque nos das la oportunidad, nos das el privilegio de abrir el libro de libros. El libro, Señor Jesucristo, donde están los arcanos de tus revelaciones, de lo que tú quieres que tus hijos sepamos y que tus hijos, Señor, entendamos, Padre mío, para caminar con claridad y entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Dirígenos en esta mañana y pon tu unción, Señor, sobre lo que hemos de considerar en este nuevo día que nos da, Señor. Gracias por este grande privilegio. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Voy a dar lectura al libro de Daniel, capítulo 9, verso 24. El tiempo no nos favorece para expander sobre los detalles, pero vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda en estos breves minutos que tenemos para lograr entender algo de lo que aquí encontramos en esta profecía tan importante. Dice enseguida el verso 24 en adelante: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado.
nos damos cuenta de inmediato que esta profecía apunta exclusivamente al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Podemos ver con claridad allí, sin entrar en demasiados detalles. Yo creo que todos estamos conscientes de lo que está sucediendo en Israel, en Jerusalén, y en esta tierra que está marcada por Dios, que ha sido usada por el Señor como un reloj espiritual que marca el tiempo de Dios, que marca el tiempo en que estamos viviendo, que por medio de lo que sucede en esta tierra marcada por Dios, esta tierra escogida por Dios, por medio de lo que sucede allí, nos damos cuenta qué horas son. Nadie sabe el día ni la hora. El Señor lo dijo, pero sí debemos saber los tiempos, las señales que nos indican que estamos cerca, que estamos llegando al fin de la gracia, al fin del tiempo, al fin del mundo, lo cual no es necesariamente la destrucción total del mundo, pero sí un cambio global que viene y se aproxima, mi hermano, mi hermana. Y este tiempo que leímos aquí son números literales hasta llegar a la última semana de las 70 semanas que Daniel se le fue dicho a Daniel. La última semana, la última mitad de la semana, desde el libro de Esdras empezamos a mirar que desde allí empieza a marcar estos números no simbólicos, sino literales, que concluyen en total a 483 años literales, y luego 3 años y medio también literales que representan el ministerio del Señor. Y este tiempo literal da principio desde el edicto que se dio por el profeta Esdras, en el tiempo de Esdras y Nehemías. Leemos allí en los versículos del capítulo 7, verso 7. Allí marca un tiempo, es un marcador para nosotros, para que entendamos que el tiempo empezó a llegar a su fin. El tiempo empezó a llegar, a caminar hacia la dirección donde estamos ahorita. Mire, aquí estoy en el libro de Esdras, capítulo 7 y verso 7. Todo el capítulo podemos leerlo y encontrar más detalle, pero quiero reducirme exclusivamente al verso 7, y dice de la siguiente manera: y subieron con él a Jerusalén, con Esdras, a Jerusalén, de los hijos de Israel y de los sacerdotes y los levitas y cantores y porteros y netineos en el 7º año del rey Artajerjes. En el 7º año del rey Artajerjes, cuando se dio el edicto, cuando se dio el permiso para viajar a la ciudad de Jerusalén para restaurar los muros, empieza el tiempo literal y llega, como dije, no hay tiempo para hablar sobre todos los detalles que implican este tiempo literal. Vamos a leer poquito más de esto que leí para que podamos entender un poco más de cómo empezó, en qué tiempo, el año 457 antes de Cristo. Empezó a contar el tiempo. Dice aquí el verso 6. Voy a regresarme al verso 6 para empezar a leer en esta escritura. Del 6 hasta el verso 27. Vamos a leer rápidamente. Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés,
que el Señor Dios de Israel había dado, y concedióle el rey, según la mano del Señor su Dios, sobre él todo lo que pidió. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas, cantores y porteros y netineos en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5, el año 7 del rey. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Aquí está otra vez datos, fechas. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén según la buena mano de su Dios sobre él, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote, escriba de las palabras mandadas del Señor y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Israel, o a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etc. Por mí es dado el mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que de su voluntad ofrecieren para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Comprarás pues prestamente con esta plata becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos plugiere hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás necesario para la casa de tu Dios que te fuere menester daráslo de la casa de los tesoros del rey. Y por mí el rey Artajerjes es dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, concedásele, que se le conceda luego hasta 100 talentos de plata, y hasta 100 coros de trigo, y hasta 100 batos de vino, y hasta 100 batos de aceite y sal sin tasa. Todo lo que es manifestado o mandado por el Dios del cielo se ha hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el rey, contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguno puede imponerles tributo o pecho o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, y todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere le enseñaréis. Y cualquiera
que no hiciere la ley de Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado o a muerte, o a desarraigo, o a pena de la hacienda, o a prisión. Bendito el Señor Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. Miren, los principios, cuando el rey Artajerjes da permiso, empieza a marcar el tiempo último, el tiempo literalmente, desde ese punto hasta que el Señor regresa, o más bien hasta que el Señor, su primera venida, hasta la primera venida del Señor aquí a la tierra, iban a transcurrir varios años. El total, 480 años hasta el Mesías, 483 años hasta el Mesías, y luego 3 años y medio del ministerio de Dios, del Señor Jesucristo. Se agregan esos números literales. Después del Señor, que el Señor ofreció su vida, y sucede toda esta profecía que leíamos al principio en el libro de Daniel, de que el Señor iba a venir. Mire, allí en el verso, dice, en el verso 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto está anunciando, profetizando, de que el Señor iba a ofrecer su vida por nosotros. Esto sucedió en el año 30. Su ministerio del Señor empezó en el año 30 y duró 3 años y medio, hasta el año 33 y medio. Todos esos números, vuelvo a decir, son literales, donde todo el mundo está de acuerdo con eso. Ahí no hay problema. Donde está el desacuerdo y la confusión en muchos es querer hacer literal la siguiente, la última mitad de las 70 semanas de Daniel. Y ahí es donde hay problemas, porque muchos piensan y enseñan, uno de los teólogos muy reconocidos, que el tiempo, el reloj de Dios se paró y no empieza hasta que el Señor, después de cuando regresa, porque muchos explican, la grande mayoría del cristianismo explica que el Señor va a raptar a su pueblo, a su iglesia, y luego empieza la grande tribulación aquí en la tierra. Eso y muchas otras ideas erróneas se predican, se enseñan, se venden y están muy metidas en las mentes de muchos cristianos, cosa que no engrana con lo que dice la palabra de Dios. Pero estamos regresando al tema principal. Estamos viviendo, mi hermano, mi hermana, en la última semana, que viene siendo el tiempo de la gracia. Allí paró literalmente cuando el Señor ascendió al cielo. Se terminó los años, el tiempo literal, y entró el tiempo simbólico, el cual lleva 2025 años. El tiempo simbólico, la última mitad de la 70ª semana de Daniel. Estamos en ese tiempo en el que ha transcurrido y han sucedido señales. Una de las principales señales es que el pueblo de Israel regresó a la tierra. Es una grande y poderosa, un poderoso marcador del tiempo en el que estamos viviendo. Israel regresa a la tierra donde fueron sacados en el año 70 de nuestra era, y regresa al mismo lugar, hablando el mismo lenguaje, practicando las mismas cosas como judíos, practicando la ley. Pero la última semana, ese tiempo empieza después que el Señor asciende. El Señor marca el fin con su muerte y resurrección, marca el fin del tiempo literal y empieza el tiempo simbólico.
es lo que leí en el verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, o sea, él solo no se la va a quitar, sino y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Estos sucesos, hay tiempo entre medio de ellos dos. 40 años después de que el Señor profetizó la destrucción del templo, es cuando sucedió. En el año 70 llega Tito, el general Tito, hijo del emperador, y hace destrucción, destruye el templo, destruye el templo que se edificó, destruye el templo, en la ciudad donde regresaron a reedificar los muros de la ciudad. Estamos hablando de la misma ciudad, del mismo lugar marcado por Dios. Y el año 70, Israel, el pueblo de Israel, el año 67 sitiado por 3 años por el ejército romano, y el año 70 entran y hacen una destrucción inmensa, lo que llama la palabra del Señor la blasfemia, abominaciones dentro del templo, del lugar santo, el lugar santísimo. La historia lo relata que entraron y se metieron hasta el lugar santísimo, ofrecieron animales arriba del altar, mujeres, hombres, humanos. La mayoría, muchos de ellos escaparon, pero muchos no alcanzaron a escapar. Y se cumplió exactamente como estaba dicho, y empezó el tiempo simbólico de la gracia, lo cual, el tiempo que la palabra del Señor llama los 3 años y medio, que es el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles, lo que llama 1260 días, 42 meses, tiempos y la mitad de tiempo. Todas esas expresiones hablan del mismo tiempo en el que estamos viviendo ustedes y yo, mi hermano, mi hermana. Estamos en el último tiempo. Vuelvo a decir, uno de los marcadores mayores, o el marcador mayor, fue que Israel regresó a su pueblo. El pueblo de Israel regresó a su tierra donde fue exiliado, sacado. Después de estar cerca de 2000 años fuera, regresa, y en el 1948 se cumple ese milagro de que Israel vuelve a ser contado como una nación entre las naciones, después de estar lejos de su tierra por todos esos años. Y luego, en el año 1967 de nuestra era, otro marcador bastante alarmante, bastante fuerte, otra alarma que sonó, y esto es cuando el pueblo de Israel vuelve a tomar el control de la ciudad, Jerusalén amada. Leemos aquí en el libro de Lucas, capítulo 21, leemos la descripción de lo que viene, lo que sigue. Pero dice aquí en el verso capítulo 21, dice: entonces, hablando vamos a esto, voy a leer las palabras del maestro también, que las encontramos en el libro de Mateo, lo que dijo el Señor acerca del último tiempo. Y dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso es lo que sucedió en el año 70. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de los que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra, grande sobre la tierra, e irá
ira en este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, será pisoteada, será controlada de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Y entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y luego dice el verso 28, y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, cuando miremos que esto está sucediendo, tenemos que levantar nuestra cabeza, no nomás literalmente levantar, no necesariamente levantar literalmente nuestra cabeza, sino que reconozcamos, que entendamos. Cuando a alguien le llama la atención algo, hasta su postura física cambia, se refleja en su reacción corporal. Levantar la cabeza, y dice para que entendamos, como una señal de que entendemos que nuestra redención está muy cerca. Pero mire cómo dice aquí que y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Tenía un fin el control de Jerusalén, la ciudad amada, que también tiene una marca muy fuerte sobre ella del dueño de Dios. Él escogió esa ciudad. Se le ha llamado el ombligo de la tierra, el centro del universo. Fíjese, esa ciudad aparentemente tan insignificante, pero cuando Dios marca algo, resalta. Hay resultados de ello. Cambia el ambiente. Y a mí me ha tocado estar ahí, y les digo que es algo especial. ¿Cómo puedo escribirlo? Se siente algo indescriptible ahí, especialmente al estar ahí cerca del muro el occidental, de donde estaban los muros que quedan del templo que edificó Salomón. Pero ese lugar está marcado por Dios. Por eso lo marca aquí Lucas en sus expresiones, en sus declaraciones. Dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Eso fue el año 70 a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada de las gentes. Y luego cambia. Un cambio. Y dice: hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Y eso ya se cumplió, porque Israel en el año 1967, regresó el control del pueblo original sobre esa ciudad amada, Jerusalén. Y es necesario, mi hermano, como digo, es muy poco el tiempo que tenemos para poder repasar todos los detalles, pero le recomiendo que se consiga el libro de las 70 semanas de Daniel, escrito por el pastor Efraín Valverde Sr. Le recomiendo altamente que lo consiga para que entre y vea y lea los detalles a la luz de la palabra, y se va a dar cuenta que está muy acertado las declaraciones, la explicación que encontramos aquí en estos escritos por nuestro pastor anciano Efraín Valverde Sr. Así es de que, mi hermano, lastimosamente pues se nos acaba el tiempo y ya no podemos continuar, pero acuérdense que estamos viviendo en tiempo profético,
en tiempo muy importante, el último tiempo. Esas dos señales que mencioné y otras, la maldad que está subiendo y subiendo más alto, la maldad, la perdición, el ambiente en el que nos rodea también nos grita y nos dice que estamos en el último tiempo de la última parte de la última mitad de la 70ª semana profética de Daniel. Dios les bendiga. Si tienen algunos comentarios, preguntas, comuníquese con los números que el radio, los encargados de esta estación le ofrecen para que llame y pregunte y comente si gustare. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Y Dios mediante regresamos la semana que entra con otro de las verdades fundamentales. Así es de que Dios le bendiga y gracias una vez más por su amable atención. Que Dios sea con cada uno de ustedes en nuestra oración y nuestro deseo.